Un saludo a todos los estudiantes, padres y docentes que nos acompañan. Nos reencontramos nuevamente con la asignatura Cultura Política y en este caso terminamos el ciclo de sesiones con la orientación de la evaluación prevista para este tipo de asignatura en este curso. Por lo tanto, les invitamos a observar estas orientaciones. Como ustedes conocen, se ha estipulado que la evaluación que tenga la asignatura va a ser una evaluación parcial, asentada en el segundo trabajo de control y que va a tener la modalidad para 10º y 11º grado de orientación del seminario. Claro, es para 10º y 11º grado, pero también esto puede servir de modelo para todo el nivel medio superior en el caso de la enseñanza técnica profesional, que tiene también este tipo de actividades, este tipo de contenidos y este tipo de asignaturas, así como también para las escuelas pedagógicas. Como la cultura política es precisamente entender los conceptos, yo les sugiero en primer lugar remitirnos a entender cómo asumimos el seminario en su modalidad de preguntas y respuestas. Precisamente es una modalidad de evaluación parcial utilizado por la asignatura a partir de la coyuntura presentada en el país. Contempla, como bien se expresa ahí, un sistema de 3 preguntas con varias tareas de aprendizaje que para responder exigen de la investigación. Por lo tanto, son 3 preguntas que a semejanza de un trabajo de control tienen un grupo de actividades o tareas de aprendizaje y que exigen de investigar. Se evalúa a partir de la entrega de un informe o trabajo escrito, como también se le ha denominado, y que contiene una estructura elemental, una presentación en la que aparecen sus nombres, el título de la asignatura, si quieren sugerirle algún nombre a este trabajo, el año, el grado, es decir, datos generales. Una segunda parte que es la relación del sistema de preguntas que se va a realizar y las respuestas de dichas preguntas en una tercera parte. En dicho trabajo se puede incluir, como bien se expresa ahí, anexos para enriquecer la respuesta. Esto responde un poco a la creatividad y originalidad de los propios estudiantes, pero en verdad no es un requisito obligatorio, como bien se expresa en la diapo que nosotros hemos presentado. En las respuestas, además del dominio del conocimiento, se exigen niveles de generalización, integración y aplicación de los contenidos estudiados. Es decir, no solamente es conocer generalizando, integrando y aplicando esos contenidos. El informe o trabajo escrito se entrega una vez que se reinicien las actividades escolares. Y en este caso, como todo trabajo, se contempla no solamente un trabajo escrito a entregar, sino también su exposición, que en este caso va a tener una coyuntura determinada, puesto que se realiza en la tercera semana posterior al reinicio de las actividades escolares, y agrego y ratifico siempre que las condiciones coyunturales por las que atraviesa el país así lo permitan. Y esto es una cuestión, en primer lugar, de análisis por los decisores que al fin y al cabo tomarán la condicionante de que si es posible exponer o no este trabajo. De todas maneras, ratificamos, está previsto que se realice en la tercera semana posterior al reinicio de las actividades. Con ello entonces nos centramos en este segundo momento en los objetivos que va a evaluar nuestro trabajo de control parcial en su condición de seminario. En primer lugar, como bien se muestra en pantalla, realizaremos, es decir, uno de los objetivos que sistemáticamente hemos ido abordando en la asignatura. En primer lugar, definir conceptos básicos de la asignatura para su aplicación a los procesos que tienen lugar en la época contemporánea y de manera específica en Cuba. Definir
El conocimiento se expresa a través de los conceptos y por eso nosotros tenemos que elevarnos en ese proceso a la definición. Pero la definición para ser aplicado a los procesos que tienen lugar en la época contemporánea y de manera específica en nuestra realidad. Es por eso precisamente que esto es un objetivo de evaluación en el trabajo de control. El otro objetivo está relacionado con explicar los núcleos básicos de la ideología de la Revolución Cubana. Es decir, cuáles son esos núcleos básicos de la ideología de la Revolución Cubana y su articulación para su aplicación a los procesos que tienen lugar en la actualidad del mundo y del proceso de construcción socialista en Cuba. Es decir, debemos explicar cuáles son esos grupos teóricos, esos presupuestos teóricos, esas concepciones que configuran la ideología de la Revolución Cubana y también su proceso de articulación a partir de su aplicación en los procesos que tienen lugar en el mundo y en Cuba. Ese sería el segundo objetivo. Un tercer objetivo para 10º y 11º grado, en este caso, así como para todo el nivel medio superior, está relacionado con valorar a los ideólogos de la Revolución Cubana. Es decir, abordamos las definiciones, abordamos los núcleos de la ideología de la Revolución Cubana y ahora valoramos a los ideólogos de la Revolución Cubana desde los comportamientos y aportes contenidos en sus textos ideológicos. Ideólogos, textos ideológicos, para su comprensión y asunción desde la cultura política por las actuales generaciones de cubanos. Es decir, en sentido general, estos son los tres objetivos esenciales que van a tributar al sistema de conocimiento que de manera específica para 10º grado va a estar contemplado en primer lugar con el trabajo con términos. Es verdad que esto es un elemento esencial. En segundo lugar, las concepciones e ideologías. Ahí tenemos lo que ustedes sistemáticamente han estudiado, lo bolivariano, qué es lo bolivariano, el marxismo, su tendencia al leninismo y en definitiva cuáles son los exponentes de esas concepciones y en qué textos ideológicos se basan para fundamentar o fomentar dichas concepciones. Por lo tanto, a las definiciones y al tratamiento de las concepciones e ideología de estos componentes viene un tercer elemento de conocimiento que está relacionado con su referente para la cultura política revolucionaria en Cuba. Es decir, de qué manera se incorpora, de qué manera se sistematiza, de qué manera se aplica a la cultura política revolucionaria en Cuba. Un elemento esencial es lo que ustedes están acostumbrados y habituados a trabajar, que es precisamente el sistema de interrogantes que le presentamos a continuación. En primer lugar, el trabajo con definiciones es esencial en la asignatura. No se puede entender lo que no se conoce bien y por lo tanto una concepción en sentido general se asume a partir de la comprensión de sus variables, conceptos, términos en sentido general. Un segundo elemento está relacionado con el tratamiento de los contenidos abordados en los textos ideológicos estudiados o como resultado de ellos. Es decir, ideólogos, textos ideológicos suponen una línea de trabajo en la asignatura y un tercer elemento está relacionado con la construcción textual de procesos valorativos asociados a la cultura política de los jóvenes y estudiantes. Hay que construir textos, pero hay que construir textos involucrando a cada uno de los sujetos, involucrándose cada uno de ellos, cada uno de nosotros para entender cómo opera nuestra cultura política, cómo operan nuestros comportamientos en la sociedad y en la realidad en la que habitamos. De esta manera pasamos a que ustedes copien en sentido general cada una de las preguntas, por lo tanto la mantendremos en pantalla en lo sucesivo y en este sentido, para darle posibilidades a que con más detenimiento lo puedan copiar en la misma medida en que vamos compartiendo sus orientaciones y sus particularidades. La primera actividad está relacionada con elabore un texto en el que, consultando las fichas de definiciones ya elaboradas, compare los métodos de pensamiento dialéctico, mecanicista, materialismo mecanicista o metafísica, como bien
o como también se conoce, y escolástico. Es decir, en este caso usted tiene que elaborar un texto en la que, utilizando las fichas de definiciones realizadas, específicamente las que te remite la pregunta, usted pueda comparar en sentido general cada uno de estos pensamientos o modos de pensamiento existentes y que fueron estudiados por ti en la realidad. En este sentido, te sugerimos que tú puedas, en primer lugar, como operación para desarrollar esta actividad, elaborar un cuadro comparativo en la que puedas ir poniendo los elementos a comparar. Recuerden que la comparación exige, en primer lugar, semejanzas y diferencias, y a partir de ello pues establecer juicios y valoraciones correspondientes. Por lo tanto, antes de elaborar el texto que dice la pregunta, ustedes pueden, como antecedente, en primer lugar, elaborar un cuadro comparativo donde van agrupando las características en las que se asemejan y los elementos que la difieren, para, en sentido general y posteriormente, pasar a lo que te exige la pregunta, que es elaborar el texto en sentido general. La pregunta tiene a su vez dos incisos que pueden ser referidos como ustedes van leyendo en la presentación. En primer lugar, valore lo expuesto por Federico Engels en su obra Anti-Düring, realizada en 1878, sobre los métodos de pensamiento. Ustedes tienen que leer el fragmento que aparece en el texto que nosotros presentaremos posteriormente sobre precisamente lo que dicen, en este caso, Federico Engels sobre los modos de pensamiento. ¿Cuáles son los métodos de pensamiento? Pues precisamente estos: la dialéctica, el mecanicismo fundamentalmente, y el escolasticismo en un tercer momento. El inciso B tributa a cuáles de esos modos de pensamiento definen una cultura política revolucionaria. Y ustedes tienen que fundamentar su respuesta. En primer lugar, ¿cuáles son esos modos de pensamiento que definen una cultura política revolucionaria? ¿Será la dialéctica? ¿Será la escolástica? ¿Será el mecanicismo? Ustedes, a partir de lo estudiado, podrán determinar cuáles de esos modos de pensamiento será el más apropiado. Pero no solamente se quedarán en la elección, sino además de elegir, consecuentemente tendrán que fundamentar esa respuesta a partir de lo que conocen en sentido general. Como tal, habíamos dicho, para el tratamiento de estas preguntas, de estas actividades, esta pregunta y estas actividades, ustedes utilizarán el texto de consulta, Cultura Política, breve glosario para su enseñanza-aprendizaje, que es el que sistemáticamente todo el nivel medio superior utiliza, y donde se relacionan los conceptos básicos de la asignatura, y en la que sencillamente permiten elaborar el sistema de fichas de definiciones que ustedes tienen que tener en sus manos y que son resultado de la labor de todo un curso. De igual manera, ustedes trabajarán con el texto básico, Cultura Política, documentos y materiales para su estudio, parte 1, donde está contenido estos textos ideológicos, en este caso el Anti-Düring de Federico Engels, el fragmento que necesariamente ustedes requieren para responder la actividad. La segunda pregunta está relacionada con una interpretación. Interprete la siguiente afirmación: la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostiene la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Ustedes tienen que interpretar esa expresión. ¿Qué quiso decir Simón Bolívar en su discurso del 23 de enero de 1815 en Bogotá sobre la justicia? ¿Por qué la justicia es la reina de las virtudes? ¿En qué medida se establecen la justicia como virtud con otros elementos que menciona el Libertador, relacionándolo con la igualdad y la libertad? Para interpretar, ustedes tienen que necesariamente buscar esos elementos y evidentemente establecer los juicios pertinentes, los elementos pertinentes. El inciso A de esa segunda pregunta, ustedes tienen que explicar, a partir de esos elementos que ustedes han ido respondiendo, por qué la concepción bolivariana es esencialmente revolucionaria. Es decir, no estamos preguntando si es
revolucionaria o no. Estamos afirmando que usted debe explicar a partir de lo conocido, de lo estudiado, por qué la concepción bolivariana es en sí misma esencialmente revolucionaria. Esta pregunta, a su vez, tiene un grupo de actividades de aprendizaje que nosotros hemos agrupado en un número determinado de incisos. El inciso B está relacionado con la elaboración de una cronología donde relacione los hechos esenciales de la vida y obra de los clásicos del marxismo. Fíjense que estamos hablando de una cronología. La cronología es relación de hechos donde se agrupan elementos esenciales de cada uno de estos pensadores y exponentes que se llaman o que han pasado a la historia como los clásicos del marxismo. Estamos hablando de Carlos Marx, estamos hablando de Federico Engels, estamos hablando de Vladimir Ilich Lenin. Es una relación cronológica que comienza desde 1818 y que termina en 1924 para un tiempo histórico donde se desarrollaron cada una de estas personalidades y que legaron no solamente hechos casuales como los que cuando nace, qué familia tiene, cuáles son sus padres, cuándo se casan, sino además qué comportamientos asumieron, qué legaron a la humanidad, qué actividades promovieron, qué obras realizaron, qué idearios legaron al desarrollo humano. Es decir, todos esos elementos les permite elaborar una cronología aproximada de cada uno de estos fundadores del marxismo. El inciso C, tal como se plantea en la presentación, es valorar. Valorar es dar un juicio de criterio crítico, sobre la base de qué legado ofrecen algunos de sus comportamientos a la cultura política de los jóvenes estudiantes de este tiempo. Es decir, ustedes no tienen que tomar la cronología y cada uno de los elementos de la cronología, sino como bien se muestra en pantalla, ustedes tienen que obtener qué legado ofrecen algunos de sus comportamientos a la cultura política. ¿Qué legado ofrece la amistad entre Federico Engels y Carlos Marx? Es decir, ¿qué legado ofrece la posición de Lenin ante el marxismo? Es decir, ¿qué legado ofrece esos elementos en una cultura política aplicada por parte de los jóvenes estudiantes de ustedes en estos tiempos en la Cuba de hoy? El inciso D está relacionado con dos ideólogos continuadores de la ideología de la Revolución Cubana y de la teoría del marxismo y su tendencia al leninismo. Estamos hablando del Marx, estamos hablando de Ernesto Che Guevara y estamos hablando de Fidel Castro. El inciso D dice: compare desde la cultura política los juicios emitidos por Ernesto Che Guevara en su biografía sobre el marxismo y los realizados por Fidel en su reflexión y discurso sobre los fundadores del marxismo y de su tendencia al leninismo. Hay que comparar. Comparar es, volvemos a decir, establecer relación entre semejanzas y diferencias que asemeja a Ernesto Che Guevara y a Fidel en sus criterios valorativos sobre Marx, Engels y Lenin. Y en segundo lugar, ¿en qué difieren? ¿Cuáles son los elementos en que difieren y que sencillamente expresan la posición específica de Ernesto Che Guevara o del propio Fidel Castro Russo? No es una pregunta fácil, es una pregunta de generalización que implica comparar y que implica haberse leído los textos, extraer, por lo tanto requiere síntesis, requiere sintetizar y evidentemente también requiere de establecer nexos esenciales. El inciso E, tal como se muestra en pantalla, rememora una afirmación específica de Fidel. Fidel expresó: soy marxista-leninista y lo seré siempre, en un momento determinado. Y la pregunta retoma precisamente esa afirmación. Dice: ejemplifique, es decir, dar ejemplos. ¿Cuáles fueron las realizaciones teórico-prácticas del líder histórico de la Revolución Cubana que ratifica el cumplimiento de esa afirmación?
Es decir, en qué medida Fidel asumió el marxismo y ratifica en su gesta práctica el hecho de su afirmación: soy marxista-leninista y lo seré siempre. Es un elemento esencial que ustedes deben de estudiar, que deben de sistematizar y que evidentemente deben de expresarlo en la interrogante que se les realiza. La tercera pregunta está relacionada con una construcción textual. Construye un texto en el que valores por qué en Cuba tu cultura política revolucionaria es por necesidad histórica marxista y leninista. Aquí hay dos acciones. Una tiene que ver con la construcción del texto, es decir, usted tiene que redactar. Y un segundo elemento tiene que ver con la valoración. Usted tiene que dar juicios o criterios de valor. Y por lo tanto usted tiene que construir un texto en el que usted valore por qué en Cuba, en nuestro país, la cultura política de un revolucionario pasa esencialmente por la necesidad histórica de ser marxista-leninista. No es que yo lo quiera hacer o no lo quiera hacer, es que sencillamente es por necesidad una exigencia de una posición revolucionaria. En este sentido, te reiteramos, estas son las tres preguntas, estas son las actividades de aprendizaje para ustedes en el 10º grado y que sencillamente tienen un basamento, un presupuesto bibliográfico. ¿Por qué bibliografías ustedes van a realizar estas actividades? En primer lugar, tal como habíamos orientado, está el texto básico de la asignatura para todo el nivel medio superior, que es Cultura Política, Documentos y Materiales para su estudio, parte 1, editado por Pueblo y Educación en el 2012. ¿Y qué contiene, tal como está señalado en el texto, el Anti-Diuri realizado en 1878 por Federico Engels y que está ubicado en la página de la 83 a la 101. Nosotros en este caso, por ser una evaluación parcial, ubicamos la relación del paginado, pero ustedes saben cómo es la metodología cuando se trabaja tanto como el texto básico como con el glosario, es decir, cómo buscar los términos, cómo buscar las obras en sentido general por su índice en términos generales. Los otros textos a desarrollar están en ellas contenidos los apuntes biográficos, tanto como de Carlos Marx, que nació en 1818 y murió en 1883, y que está ubicado en la página 6 a la página 20. El caso de Federico Engels, que tuvo una vida de 1820 a 1895. Fíjense cómo nació 2 años posteriores a Carlos Marx y en este caso murió algunos años posteriores a Carlos Marx. La vida de Carlos Marx estuvo matizada, ustedes lo conocen por sus estudios. Es una vida muy azarosa, es una vida de sistemáticas irregularidades, prácticamente vivió ayudado por su eterno amigo Federico Engels y evidentemente esos azares, esas coyunturas, esas particularidades también tienen su efecto sobre la personalidad en términos de existencia biológica. Y el caso de Vladimir Ilich Lenin, que nació en 1870 y que falleció en 1924, por lo tanto de 1870 a 1924, está ubicado en sus elementos biográficos de la página 47 a la página 64. Como ven, son elementos biográficos que ustedes pueden consultar en ese texto y que le va dando elementos cronológicos sobre la vida de estos fundadores del marxismo en la etapa que le habíamos dado, es decir, de 1818 a 1924. También hay otras fuentes en las cuales ustedes pueden estudiar de los propios clásicos del marxismo. Está la obra de Federico Engels, el eterno amigo de Marx, en su Carlos Marx de 1877, que es una pequeña biografía que hace para una enciclopedia. Está su discurso ante la tumba de Marx en 1880
183 y que va de la página 115 a la página 117. Está también la biografía de Lenin sobre el Carlos Marx y sobre el marxismo. Aunque el material se llama Carlos Marx, breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo, el análisis incluye tanto a Carlos Marx como a Federico Engels. Ustedes saben que en esto jugó mucho la propia humildad y la propia grandeza de Federico Engels, quien planteó la disyuntiva de otorgarle a Marx, porque así lo consideraba, el mérito de haber sido el creador de esa concepción. Por eso la concepción se llama precisamente el marxismo. Y de eso va a abordar Lenin en su página de la 118 a la 148. En este caso, ustedes van a hacer énfasis sobre el elemento biográfico donde el líder histórico de la Revolución de Octubre aborda la figura de Carlos Marx y de su amigo Federico Engels. También se encuentra el texto de Vladimir Ilich Lenin, Federico Engels, del año 1895 y donde se encuentra en la página 149 a la 156. Otros elementos biográficos son precisamente el Marx y Engels, una síntesis biográfica. Nosotros los cubanos tenemos una grandeza y un privilegio increíble. No solamente contamos con ideólogos de la inmensa estatura de José Martí, no solamente nuestros ideólogos han incorporado otros de la grandeza como Simón Bolívar, de la grandeza como Carlos Marx, Federico Engels, es decir, el propio Lenin, sino que hemos tenido en el transcurso de la historia pensadores de una talla increíble que han aportado y legado a la cultura política y a la ideología de la revolución que fundamentan el proceso histórico que hoy nosotros desarrollamos. Y uno de ellos es el propio Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara no solamente fue un hombre de acción, Ernesto Che Guevara fue un intelectual de profunda concepción teórica y que entre una de sus obras legadas a la humanidad fue una biografía sobre Marx y Engels, donde sencillamente abordó en sentido general la impronta de el marxismo y de estas personalidades. Eso nosotros lo tenemos en la página 157 a la 175 de ese texto básico que hoy presentamos. De igual manera se encuentran La hormiga y el elefante, realizado por Fidel, que es una reflexión del 2008, donde aborda elementos puntuales sobre el marxismo. Y así tenemos también el discurso en la velada solemne en conmemoración del centenario de Vladimir Ilich Lenin en 1970. Claro, como Lenin nació en 1870, es precisamente el centenario del natalicio del estadista soviético y fundador de la tendencia del leninismo, y que está ubicada en la página 185 a la 211. También se encuentra el texto de consulta que nosotros debemos utilizar, como se muestra en pantalla, y que nosotros hemos hecho referencia en clases anteriores y en presentaciones anteriores, como es Cultura Política, breve glosario para su enseñanza-aprendizaje. En este caso se encuentran los conceptos de dialéctica, ubicado en la página 103 a la 104. Se encuentra el término mecanicismo, que aparece trabajado en el propio glosario como materialismo, mecanicismo, también como metafísica, en ese paginado, la página 227 a la 228, en la página 236 a la 237, y que pueden servir de referencia para que ustedes en dos conceptos tengan una noción más aproximada, se hagan de un juicio más apropiado sobre lo que significa esa concepción. Y en tercer lugar está la escolástica, de la página 126. También hay otros conceptos como el pensamiento latinoamericano en la página 291 a la 292, el marxismo como concepto, la página 222 a la 223. En este glosario también está incorporado otras definiciones de otros autores. Por lo tanto, ustedes no pueden repetir la definición
que se encuentra allí. No es solo repetir los conceptos. El conocimiento, para ser apropiado, exige de la elaboración de nuestras propias definiciones para tomar conciencia y asumir la concepción que sencillamente estamos aprendiendo en este sentido. Y por eso, cuando usted vea el concepto y alguna definición, es precisamente para tener referente con la cual elaborar su propia concepción y su propia definición sobre ese término. Así se encuentra también el leninismo en la página 207, se encuentra marxismo y leninismo en la página 223 y 224, los clásicos del marxismo en la página 53 a la 44, núcleos teóricos, páginas 267, y cerramos con lo que siempre hemos iniciado cada una de nuestras clases, inclusive en cada una de nuestras sesiones televisivas, con el término cultura política. Como ven, en la evaluación nosotros culminamos como colofón con lo que generalmente siempre comenzamos, con entender qué es la cultura política y cómo asumimos la cultura política. Otros textos se pueden utilizar. Existen los diccionarios impresos o digitales, como son el diccionario filosófico de Pierre Ludin y Rosenthal, que generalmente muchos jóvenes utilizan, un poco complejo, pero que generalmente se utiliza. También están otros diccionarios editados por el Ministerio de Educación, como es el caso del diccionario filosófico de Nicolás Abañano. También se encuentran las enciclopedias digitales como Ecurrec, donde también se pueden utilizar otros tipos de enciclopedia. El problema no es no utilizar las enciclopedias u otros textos. El problema siempre es tener un juicio valorativo sobre lo que estamos leyendo y en qué medida se aproxima a nuestra concepción y a la realidad que nosotros desarrollamos. De igual manera, los textos de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin, compilados y que sencillamente existen en Cuba, y otros sitios digitales existentes para aquellos que tienen conexión o posibilidad de indagar y navegar en internet, relacionados con los sitios marxistas y el sitio en el cual se encuentran muchas de las obras, muchos de los textos, muchos de los materiales u otros materiales de Fidel Castro. Llegado a este punto, entonces hacemos énfasis en la orientación para 11º grado. En relación con los objetivos, recuerden que habíamos dicho un grupo de objetivos. A esto se agrega un objetivo adicional. Para 11º grado se ha de fundamentar la inviabilidad del sistema capitalista. ¿Qué cosa es lo inviable? Lo inviable es lo que no es posible desarrollar, lo que ha terminado lo que ha llegado a su fin en sentido de desarrollo histórico. Es decir, lo inviable es lo que no ofrece perspectiva de futuro para su crecimiento, para su desarrollo, para su realización. Por eso decimos fundamentar la inviabilidad del sistema capitalista y la necesidad histórica de construir otro proyecto económico-social para solucionar los problemas y contradicciones del mundo contemporáneo, teniendo como centro de atención la naturaleza y al ser humano. Para nosotros queda claro que ese proyecto económico-social, a partir de las raíces y el proceso histórico cubano, es el socialismo. Pero fíjense que no lo ubicamos en una denominación específica. Es otro proyecto económico-social que tiene que solucionar los problemas y contradicciones que origina el sistema capitalista vigente y que, como es inviable, no posibilita su solución, teniendo como centro la naturaleza y el ser humano. Habría que preguntarse cuál es el centro, la esencia del sistema capitalista, y a partir de ese centro, cómo utiliza la naturaleza y la agrede, y cómo margina y despiadadamente elimina, casi que aniquila al ser humano. De esos elementos se trata, de que ustedes fundamenten esos elementos. Fundamentar, acuérdense, es ampliar, dar razones, dar elementos adicionales que justifiquen esa afirmación. Como ya le habíamos dicho, este es el sistema de trabajo que el sistema de conocimiento exige en el grado. En primer lugar, el trabajo con término. En segundo lugar, están la
conclusión de los núcleos de la ideología de la Revolución Cubana que ustedes comenzaron desarrollando en 10º grado. Es decir, ya no es solo el marxismo y el leninismo y el pensamiento bolivariano y los aportes del pensamiento universal a la ideología de la revolución, sino en este caso específico para 11º grado, es el ideario martiano y fidelista como síntesis de todo el pensamiento cubano que se articula a esas concepciones ideológicas revolucionarias. Y por lo tanto, se trata de que entonces se estudien sus ideólogos y sus textos ideológicos. Por último, está relacionada su tercera línea de trabajo, que son las características del mundo, sus problemas y contradicciones y su tratamiento desde la ideología revolucionaria y su influencia en Cuba. Es decir, esos son los elementos del sistema de conocimiento que nosotros vamos a desarrollar a través de preguntas y que ustedes deben de realizar como trabajo en el seminario, y que responde al trabajo de control. El sistema de preguntas a desarrollar para 11º grado está relacionado tal como ustedes observan en pantalla. En primer lugar, elabora una relación de conceptos básicos contenidos en la asignatura y que fueron definidos por ti en clase. Se trata de que usted busque los conceptos básicos que usted ha trabajado en la asignatura. Y esta pregunta da paso al inciso A que le sigue, a la siguiente tarea de aprendizaje. Construye un texto en el que articules una selección de los términos básicos relacionados con anterioridad. Usted en primer lugar va a relacionar los conceptos básicos que usted ha trabajado en la asignatura. Y en un segundo momento usted va a construir un texto en el que relaciones de manera lógica y dialéctica, y por eso se llama articulación, una selección de esos términos relacionados. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 3. Lo que se trata es que de esa selección usted busque una lógica articuladora que defina su construcción textual. La segunda pregunta está relacionada con el pensamiento fundacional cubano y dice, tal como le mostramos en presentación, explique por qué los representantes del pensamiento fundacional cubano forman parte de la ideología revolucionaria cubana. Ustedes lo han desarrollado en clase, pero si les queda alguna duda, en pantalla está. Se trata de Félix Varela, se trata de José de la Luz y Caballero y se trata de José Antonio Saco. ¿Por qué estos tres personalidades que se conocen sistemáticamente como el pensamiento fundacional cubano? Hay otro pensador que es José Agustín Caballero, que no está incluido, por lo tanto ustedes no lo tienen que estudiar, pero que también justamente se ha reconocido como uno de los exponentes del pensamiento fundacional cubano. Pero en el caso de ustedes se trata de Varela, de Luz y Caballero y de José Antonio Saco. Y tienen que explicar por qué son representantes de esa ideología revolucionaria cubana. ¿Qué aportaron? ¿Por qué José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco, sin ser revolucionarios, forman parte de esa ideología revolucionaria? Es decir, eso es un poco lo que ustedes tienen que ir explicando. El inciso A de esa pregunta tributa precisamente en 11º grado a que argumente por qué el ideario martiano representa las aspiraciones de los revolucionarios cubanos actuales. Es decir, por qué el ideario martiano representa las aspiraciones de los revolucionarios cubanos actuales. Es decir, qué lega el ideario martiano, qué contiene y por qué nosotros asumimos ese legado de ese ideario. Argumentar, recuerdan, que tributa precisamente a dar razones ampliadas sobre cuáles son los elementos que justifican la asunción de ese ideario. El inciso que le sigue está relacionado con fundamente por qué el antiimperialismo y el internacionalismo son cualidades que en Cuba fueron gestadas por la ideología de la revolución. Se habla de antiimperialismo y de internacionalismo. Y se habla inclusive en algunos sectores ajenos a nuestro proceso histórico de que ambos elementos son cuestiones importadas. Bueno, en este caso ustedes tienen que fundamentar, ustedes tienen que ampliar por qué desde nuestra concepción aquí no se importó absolutamente nada. El antiimperialismo y el internacionalismo son cualidades que en Cuba fueron gestadas, nacieron del propio proceso de análisis y de aportación de los revolucionarios y de su pensamiento a las generaciones futuras. El inciso C
tributa a caracterizar los rasgos económicos, políticos y sociales de la sociedad capitalista en el desarrollo actual del mundo contemporáneo. Es decir, cuáles son los rasgos económicos y políticos y sociales de esa sociedad en estos momentos. Es decir, ¿por qué se caracteriza? Son elementos que ustedes han desarrollado y que de alguna manera tributan a ese objetivo específico de 11º grado. Para entonces ir a otra actividad de aprendizaje. Ejemplifique la siguiente afirmación. Esto es una afirmación de Fidel. El capitalismo es la exacerbación de los instintos y de las ambiciones individuales. Es una perenne corrupción del hombre. En el pensamiento de Fidel hay una sistemática alusión al sistema capitalista como exacerbar esos instintos que son innatos de la naturaleza humana. Y su contraparte, que es la educación. La educación es la que refrena, la educación es la que permite frenar esa naturaleza instintiva del propio ser humano, porque la educa en sus propias posibilidades, en su elemento de conciencia, en su adquisición de conocimiento y comprensión de su realidad. En este caso usted tiene que dar ejemplos en sentido general, ¿por qué Fidel dice que el capitalismo es la exacerbación de esos instintos? Porque es la exacerbación de las ambiciones individuales, ¿no? Perennes, y que genera una perenne corrupción en el ser humano. Se trata de ejemplificar esa afirmación. El inciso E está relacionada con una construcción textual. En ella se le pide que valores la solución revolucionaria que ofrece el pensamiento de Fidel a los problemas globales que hoy afectan el mundo. En sentido general, construye un texto en el que valore. Usted tiene que construir el texto a partir de establecer una valoración juicia o un juicio de valor sobre cuál es la solución revolucionaria que ofrece Fidel a los problemas globales que afectan al mundo. Y tiene una importante cita que aparece ahí en pantalla en su discurso en lo que se ha denominado como la Cumbre de la Tierra, en aquel momento, en 1992, donde expresó: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Y eso remite precisamente a el objetivo que tiene de manera específica el grado. Es decir, un sistema que no toma en cuenta las condiciones naturales y al ser humano. Y a eso nos está remitiendo Fidel en su afirmación. Con esto cerramos el grupo de segunda, es decir, el grupo de actividades de aprendizaje de la pregunta número 2 y pasamos a la pregunta número 3. Esta contempla una actividad donde dice: construye un texto en el que compares, volvemos a remitirnos, a la comparación, las tipologías de cultura política prevaleciente en el mundo actual. Es decir, ¿cuáles son esas tipologías? Una primera identificación que debes hacer. ¿Cuáles son las semejanzas en términos de rasgos y características y sus diferencias en cada una de ellas? Si hay 2, si hay 3. Es decir, ¿cuáles son los rasgos que la caracterizan? ¿Cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias? Te sugerimos también en esta comparación que antes de realizar la construcción textual, pues utilices como procedimiento la elaboración de un cuadro que te permite establecer las características, sus semejanzas y sus diferencias para entonces tener un referente para elaborar dicha comparación. El inciso A de dicha pregunta está relacionada con la valoración. Valore por qué en Cuba la cultura política revolucionaria es por necesidad histórica martiana, marxista, leninista y fidelista. Ahí están los 4 ejes, los 4 núcleos esenciales de la ideología de la Revolución Cubana. Y que llegado a este momento ustedes pueden estar en condiciones, en primer lugar, de dar su juicio. ¿Por qué? Para un revolucionario con una cultura política le es por necesidad histórico esencial ser martiano, ser marxista, ser leninista y ser fidelista. Y claro está, en Martí se sintetiza el ideal bolivariano. Bolívar nos fue legado por José Martí.
José Martí enarboló como gestor de la independencia y la emancipación en América al revolucionario que fue Bolívar. Por lo tanto, cuando estamos hablando de José Martí, estamos hablando del ideal emancipatorio de Simón Bolívar. El inciso B está relacionado con ejemplifique como evidencias en tu cultura política la aplicación de los postulados de la ideología de la Revolución Cubana a los problemas existentes en la realidad cubana contemporánea. Es decir, si ustedes observan en la presentación, usted se da cuenta que en primer lugar usted tiene que ejemplificar, en segundo lugar tiene que identificar la cultura política. Es decir, ¿cómo evidencias tu cultura política? ¿Cuál es tu cultura política? ¿Y cómo la aplicas? Es decir, a los problemas existentes en la realidad contemporánea en la que habitas. Esto es sencillamente un ejercicio de aplicación. Estas son las actividades en sentido general que nosotros tenemos previstas para el 11º grado. ¿Por dónde se van a desarrollar? Pues precisamente por el texto básico que, tal como ustedes conocen, reiteramos, es el que se muestra en pantalla, Cultura Política, Documentos y Materiales para su estudio, parte 2. Esto quiere decir que los estudiantes en ella encontrarán pues una relación de materiales existentes en términos generales que están contenidos esos textos ideológicos. ¿Cuáles son esos textos ideológicos? Bueno, pues precisamente sobre el pensamiento fundacional cubano hay elementos de biografía y textos ideológicos. Es decir, ahí aparecen textos de Félix Varela Morales, de Félix Varela, de José de la Luz y Caballero, de José Antonio Saco. Félix Varela, ustedes conocen, nació de 1788 a 1853 y está ubicado en la página de la 7 a la 12. También se encuentra José de la Luz y Caballero en la página de 1800 a 1800, en la página no, que nació de 1800 a 1865, es decir, y que está ubicada en la página 22 a la 25 de ese texto ideológico. Y está la figura de José Antonio Saco, que nació en 1797 y se extendió su vida hasta 1880, ubicado en la página 59 a la 62. Es decir, son un grupo de textos ideológicos donde en sentido general ustedes van a encontrar no solamente los elementos biográficos, sino también ideas, comportamientos, concepciones relacionadas con la cultura política. Cuando hablamos de Félix Varela, estamos hablando precisamente de el hombre que desde una posición ideológica asumió en primer lugar el independentismo, con una concepción eticista, es decir, nuestra eticidad, nuestras posiciones ante los valores nos vienen precisamente de este pensamiento fundacional que tiene en el revolucionario de Félix Varela a su mayor exponente. De igual manera ocurre con José de la Luz y Caballero. José de la Luz y Caballero, una persona, es decir, que en nuestra historiografía forjó revolucionarios. No fue un revolucionario, pero forjó patriotas y revolucionarios. Muchos de los que se alzarían en la guerra del 68 serían influidos y serían resultados del ejercicio educativo de José de la Luz y Caballero. Y el propio José de la Luz y Caballero decía que para que tengamos Cuba, yo me hice maestro, es decir, existe la educación, existe la forja del carácter, de la personalidad, existe el sentido de forjar al patriota y precisamente en algún momento determinado, decía José de la Luz y Caballero, Cuba sería nuestra, ¿no? Y el caso de José Antonio Saco, ustedes encontrarán ahí su análisis generalizador sobre el problema de la anexión, es decir, qué reflexiones y qué análisis hace el propio Saco sobre la posición de los Estados Unidos e inclusive sobre lo que significaría para la patria, para nuestro país que pasáramos a ser miembros como Estado anexado a los propios Estados Unidos. Hay otros textos que usted encontrará en ese texto
hay otros materiales que ustedes encontrarán en ese texto. Está José Martí de 1853 a 1895, como ustedes saben. En ellas encontrarán biografías y textos. Está ubicada en la página 114 a la 121 y esto le permitirá a ustedes estudiar con vista a cuál es el ideario que asumimos nosotros los revolucionarios, porque está claro que si bien existe un Bolívar para la reacción y para la derecha, si existe un marxismo reaccionario en términos generales que aplica dogmáticamente y desconoce la lógica revolucionaria de ella, también existe un José Martí que tratan de manipular y que no es el José Martí que en esencia reconoce su lógica revolucionaria, que es el que asume la ideología de la Revolución Cubana. La contrarrevolución desafortunadamente también tiene su Martí y lo manipula, aunque esto evidentemente es lo que Lenin denominaría falsa conciencia, falsa ideología. Es una conciencia falseada en función de distorsionar y desviar la realidad de los seres humanos. Y están las biografías y los textos de Fidel Castro Ruz, el líder histórico de la revolución, ubicada en la página 217 y 352, en la que ustedes encontrarán los materiales suficientes para extraer las ideas esenciales en las que Fidel sistematizó, abordó y que les permitirán a ustedes responder las tareas de aprendizaje relacionadas con el problema del mundo contemporáneo fundamentalmente. Así también el texto de consulta agrupa un grupo de conceptos de categoría relacionadas con el pensamiento fundacional cubano, es decir, de ese mismo pensamiento fundacional del cual nosotros hablábamos y que aparece como concepto también con algunas definiciones. Está el concepto de ideario martiano. En este caso nosotros no le ubicamos el paginado porque evidentemente, como ustedes ya están en 11º grado, en el segundo año de impartición de esta asignatura, en el nivel medio superior, ya ustedes tienen un grupo de destreza para ubicar, ¿no? para llegar a cada una de estas categorías, de cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, por eso no le incluimos el paginado. El ideario martiano. Está el concepto de internacionalismo, el concepto de antiimperialismo. El concepto de antiimperialismo y el concepto de internacionalismo son dos presupuestos constitucionales. Si nosotros en primer lugar no entendemos qué cosa es internacionalismo y qué cosa es antiimperialismo, nosotros no vamos a entender por qué son hoy dos principios que refrenda la Constitución en Cuba. Nosotros no vamos a entender por qué nuestra nación, por historicidad, sencillamente es solidaria e internacionalista. ¿Por qué nuestros jóvenes médicos hoy están arriesgando su vida en diferentes lugares del mundo? No vamos a entender nada de eso. Es decir, no es por un antojo de dirección alguno o un liderazgo determinado, es por un proceso histórico que se ha ido articulando y que ha conformado una ideología de la Revolución Cubana que sustenta una cultura comportamental. Por eso somos internacionalistas y no vamos a poder entender por qué nuestra posición no es contra el último gobernante de los Estados Unidos o no es contra el último presidente de un país capitalista determinado, sino contra un sistema determinado. Es decir, la discusión, la confrontación teórica, la lucha ideológica, la lucha revolucionaria no es contra seres humanos. Es decir, que pueden ser más cultos o pueden ser menos cultos, que refrendan una posición a la izquierda o a la derecha, sino contra un sistema que contiene en sí mismo una concepción de dominación que excluye al ser humano y aniquila los medios de subsistencia. Por eso sencillamente en esos conceptos antiimperialismo y internacionalismo está contenido dos principios constitucionales que refrenda nuestra nación. Hay otros conceptos, como bien se muestran en pantalla, que está relacionado con el capitalismo, que está relacionado con el imperialismo, con el neoliberalismo. ¿Qué cosa es el neoliberalismo? ¿Cómo funciona el neoliberalismo en la actualidad? ¿Cuál es el causante de los problemas globales en el mundo?
Para nosotros entender esos elementos tenemos que remitirnos en primer lugar a dominar qué cosa es el neoliberalismo como política. Además, se encuentran los conceptos problemas globales y contradicciones. Problemas globales y contradicciones que hay que verlo en su articulación y en su relación. No podemos hablar de problemas globales sin reconocer que generan determinadas contradicciones. Por eso en el análisis conceptual de estos términos nosotros necesariamente tenemos que remitirnos a su imbricación, es decir, a la relación que tiene, es decir, lo que define los problemas globales y la contradicción y su relación que establece entre cada uno de ellos. Cerramos evidentemente el tratamiento teórico conceptual de la asignatura en el grado con la denominación cultura política, que es en definitiva el término que sistematizamos a grandes rasgos durante todo el curso escolar. Otros textos que se pueden utilizar, evidentemente, como bien habíamos referido con anterioridad, si ustedes participaban en nuestra presentación anterior, están precisamente esos diccionarios, esas obras completas y esos sitios digitales en Internet. No queremos terminar en sentido general si no nos remitimos a algo que sistemáticamente decimos en la asignatura. Aquí les ofrecemos la oportunidad de que ustedes lean una definición del líder histórico de la revolución. A gente que tenga una cultura política y una moral sólida no se le puede engañar tan fácilmente. Eso quiere decir que en la misma medida en que nosotros estemos estudiando la cultura política, vamos a estar desarrollando una moral sólida y no se nos podrá engañar tan fácilmente. Quédense en casa, nos vemos.